literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. En su poema Anécdota de los hombres de Amiles, el norteamericano Wallace Stevens compuso estos dos versos: hay hombres de una provincia que son esa provincia. A pesar de la potencia del resto del poema, sería injusto reducir a Marcos Apolo Benítez o a su obra publicada a su tierra natal Chaco. Benítez nació en Juan José Castelli en 1983, pero reside en Rosario desde 2001. Editó 2 libros, Chaco, Odio en el Impenetrable y La Paliza. Es psicoanalista, además de haber cursado y egresado de la carrera de psicología. Ha dado charlas sobre las relaciones entre los saberes de la literatura y el psicoanálisis. Una posible condena parece pesar sobre la ya condenable etiqueta de escritor del interior, el costumbrismo. Literatura forexport hacia los centros comerciales y culturales de nuestro país. El costumbrismo se entretiene en ofrecernos una postal decorativa de un lugar que no conocemos, ni tampoco lo haremos mediante esos términos. Los 2 libros de Benítez practican un realismo desembosado, lejos de cualquier folclorismo fácil u oficina de turismo. Se suele excluir a la imaginación si se habla de realismo. Es el truco de los manuales y las clasificaciones. En Chaco, Odio en el Impenetrable, primera obra publicada por Benítez en 2015, bajo el sello Santiago Arcos Editor, una imaginación furiosa nos muestra un friso de la vida social chaqueña mediante el recurso cómico de la exageración. Esta obra, suerte de libro de viajes escrito por un exiliado, recorre territorios, tipos y prácticas sociales, donde el horror de la realidad es la premisa, pero la risa su punto de vista. Oigamos apenas 2 frases de Chaco. Si Dios atiende en Buenos Aires, Satanás en el Chaco. Mientras en África se muere de ébola, en Chaco se muere de embole. En La Paliza, novela editada este 2017 por Paradiso, el territorio es el mismo pero narrado de otra manera, con un humor atenuado. Desde una primera persona, un niño nos cuenta las desventuras de la infancia chaqueña. Ni el narrador ni los personajes tienen nombre propio. Por aquí desfilan, entre otros, los abuelos Bueno, la abuela Mala y la tía Araña. Con maestría, la voz narrativa va develando las relaciones familiares y económicas de su familia y el pueblo donde vive. La Paliza puede ser una historia sobre la espera o la posibilidad del escape. Hoy, en la canción del país, Marcos Apolo Benítez o el exilio. Estimado Bernardo Orge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿qué dice? Buenas tardes, Perry. ¿Está completamente de acuerdo en todo lo que acabo de leer ahí? Ahora lo vamos a ir pensando. Lo podemos matizar a lo largo de la entrevista. Ahí va. Bueno, Marcelo Bonini. Muy bien, Perry, y audiencia, todo bien, vos. Bueno, y vamos a recibir también al invitado, a quien estuvimos ahí comentándoles, introduciéndolos, que es Marcos Apolo Benítez, el autor de estos 2 libros, Chaco, Odio en el Impenetrable y La Paliza. ¿Cómo andás, Marcos? Bienvenido. Hola, muy bien. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, de nada, gracias a vos por estar acá con nosotros. Vamos a repasar un poco tu literatura y pensar algunos de los ejes que ustedes planteaban ahí en el texto introductorio. ¿Llegaste a cazar todo esto que te decíamos? Sí, me pareció muy interesante el texto introductorio. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Va de acuerdo hasta ahora. Con el texto, sí. ¿Te reconoces en algo de lo escrito ahí? Sí, siempre es difícil reconocerse, ¿no? Cuando hablan de uno, pero sí, digamos que sí. En principio sí. ¿A vos cómo te interesa que se lean estos 2 textos tuyos hasta el momento? ¿En qué clave por ahí? No, la verdad, sinceramente no me preocupa cómo son leídos. Creo que pueden soportar distintas lecturas, por lo menos esa es la intención de la escritura, ¿no? Que albergue... No quiero caer en la demagogia de la ambivalencia y la diversidad de lectura, tampoco en ese registro que me parece altamente demagógico, pero me parece que la escritura está hecha para la ambigüedad. Para la ambigüedad, bien, para que implique esto que al fin y al cabo a lo que no escribís, pero que de alguna manera... Claro, entonces, bueno, se puede plantear el lector que si es costumbrismo, qué clase de costumbrismo, o si no es costumbrismo, ¿no? Entonces, pero que eso a mí me parece enriquecedor, ya
que pueda dar pie a esa posibilidad de distintas lecturas. Sí. Contradictorias. Porque a mí me pasaba, voy a mí a la experiencia personal, al menos en Chaco, en El odio en lo impenetrable, que es tu primer libro, cuando arrancás leyéndolo, uno piensa en un narrador autobiográfico contando verdaderamente ese terror, ese tedio, ese miedo, y después la voz va cambiando a un tono mucho más humorístico, en donde, ahí se me abrió una alerta diciendo, bueno, me está tomando el pelo, no es tan así, ahí aparece la exageración, hoy lo hablábamos con Marcelo fuera de aire, y me hizo ir sintiendo, ir corriendo, digamos, de la sensación de verdad a otra construcción, digamos. Esa ambigüedad que decías vos, Perry, que Marcos respondía, lo primero que se nos ocurrió era una ambigüedad entre, con muchas comillas, la autobiografía y, con más comillas también, la ficción. Es verdad, hay una primerísima persona en el primer breve capítulo de Odio en lo impenetrable, y después ahí se va alejando de alguna manera de los hechos, y ya no es tanto un protagonista, sino una especie de testigo, comentarista, una especie de personaje que va tomando nota sobre lo que comentábamos en la intro. Sí, y un poco lo charlábamos recién con Marce y con Marco, nos estábamos tomando un café acá en la esquina hace un rato, y charlábamos sobre esa categoría que ya parece a priori peyorativa, que es el costumbrismo, que fue mencionada en el texto de introductorio, y todos los equívocos que puede suscitar, porque sí tenemos que decir que en estos dos libros, digamos, la locación, el Chaco, un pueblo del Chaco, tienen un rol importante, pero al mismo tiempo, si uno habla de costumbrismo, se le viene, digamos, un reguero de folclorismo, lugares comunes, y eso, una categoría puesta desde las instituciones canónicas hacia el exterior, como ya, bajándole el precio de entrada. Y es algo que apenas uno lee los libros, se da cuenta que no funciona del todo. No, sería clausurar la lectura y no tiene mucho sentido leerlo así. ¿Vos cómo lo ves, Marco? A ver, por ejemplo, Chaco, si bien es una provincia, en la escritura es un significante en el primer libro, ¿no? Ya raro, porque Chaco es de por sí un nombre raro en este país, ¿no? Cargado de mucha imaginación, pero a la vez un lugar inhóspito y muy desconocido, una de las provincias más desconocidas, porque además, aparte del Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, ¿para qué carajo quisiera ir la gente a Chaco? A ver las esculturas. O hacer beneficencia al impenetrable, pero una semana y salir corriendo, ¿no? Porque después el calor que te azota, los polvorines y toda la idiosincrasia picante de ahí es excluyente, ¿no? Entonces, digamos, Chaco no deja de ser una metáfora, digamos, y en ese sentido lo local, lo que puede ser geográficamente localizado, se vuelve centrífugo. Pues cuando decidiste pararte de esta manera, digamos, con cierto rechazo a la provincia, a la ciudad, al folclore, a la geografía y a los tipos sociales, etcétera, ¿por qué apareció esa idea, digamos, el germen para escribir desde ahí, digamos, hacia tu lugar? Bueno, en realidad... ¿Venías pensando en algunas categorías? ¿Cómo a ver, fue? más que rechazo es una crítica a muchas cosas, digamos, pero desde el discurso, digamos, ¿no? Que es la novela Chaco. En todo caso, lo que yo ataco en el primer libro es la demagogia. ¿No? Si yo me paro en contra de algo en el momento de escribir es contra la demagogia y contra la idealización, ¿no? La idealización del tratamiento del pueblo en la literatura, de las costumbres en la literatura, ¿no? De ciertos tópicos en la literatura, ¿no? Incluso los tratamientos del odio en la literatura, que son bastante edulcorados, ¿no? Entonces, contra todo ese maquillaje y contra todo ese bien pensantismo y políticamente correcto del decir, contra eso. Atenta a la escritura. ¿Y tenías en mente ciertos títulos o venías en contra de algunos autores trabajando mentalmente antes de sentarte a escribir? Digamos, ¿cómo...? Antes de hacer... Claro, un poco, mucha gente que escribe siempre dice que tiene una suerte de música de fondo, alguna lectura
ya sea de cualquier género, un ensayo, un poema. Digo, porque otra decís que ibas novela. en contra de Sí. la mirada diferente que tiene otra cierta literatura a la que vos acá Sí. desplegás en tu libro. Evidentemente en el momento que me puse a escribir estaba habitado por una música que el libro es una traducción de eso que yo estaba escuchando en ese momento. Pero a ver, si yo puedo hacer una especie de retrospección y memoria, recuerdo que en el contexto donde yo lo escribí, un contexto político clave, el discurso ambiente estaba totalmente saturado de demagogia. Ahí está, claro. Ahora, y en relación a esto que vos decís, bueno, Es el último libro del kirchnerismo. el último Salió libro- Claro, 2015 noviembre de salió. 2015. Cuyo jefe de gabinete era Capitanich. Capitanich fue jefe de Originario gabinete. también de la, Claro. de la misma, también le podemos poner unas comillas, no es la misma provincia de la que hablas vos. Ahora, Pero a ver, justamente el libro, políticamente hablando y Sí. socialmente hablando, es una bisagra. Justamente se sitúa en esa bisagra, intencionalmente, porque fue calculado. Yo quería que el libro salga ahí, no antes ni después. Lo cual no quiere decir que sea un libro ni kirchnerista ni antikirchnerista, ¿no? Va más allá de eso, digo. ¿Y por qué esa decisión? ¿Por qué conscientemente buscaste esa fecha? Porque quería que sea justamente el libro bisagra, ¿no? Del fin de justamente un periodo político, Ahora, de apertura de otra cosa. Entonces, lo controversial que fue el libro en Chaco, que si querés ahora podés explicar un poco, que generó cierta polémica en el, digamos, en el campo literario y social chaqueño, fue como Sí, me imagino, porque bueno, Fue- le contamos a los oyentes, cuando lo leas Ah. y sos chaqueño y vivís allá, Sí. mínimo puede haber múltiples lecturas, claro, pero en pero principio te calentás. Estaría ¿no? sentido del humor también para Sí, el lector sí, sí. posible, ¿no? Bueno. Creo que apela a eso el libro de Marcos. Pero digo, bueno, ahora podés reponer un poco esa polémica, pero me imagino que el solo hecho de que haya existido esa polémica y esa controversia fue de alguna manera la prueba de que ese progresismo o ese, digamos, estándar bien pensante del que hablabas hace un rato funciona a grandes niveles y que hay gestos que siguen molestando mucho en ese lugar, digamos, como esto. Sí, bueno, justamente. En principio hay un alto contenido satírico y la sátira que tiene ese costado, no ese costado, ese principio agresivo, si se quiere, injurioso, y bueno, puede justamente causar molestias, ¿no? A aquellos que, qué sé yo, que tengan ciertas inhibiciones de la risa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue recibido ese libro allá en Chaco? Bueno, mira, realmente la recepción fue favorable porque lo sé, digamos, por mucha gente que me escribió y que me hizo devoluciones, pero bueno, algunos se molestaron. Por ejemplo, el libro fue sacado o sea, lo desinvitaron a un congreso de literatura que iba a hacer a raíz, según lo que me llegó a mí, de algunas familias que fueron a presentarle sus quejas al intendente, y el intendente entendió que era un objeto social que atentaba, digamos, contra la buena moral, qué sé yo, así que hablaron con la secretaria de Cultura de la provincia y lo sacaron de la grilla. Una Qué desinvitación loco, es una Para subrayar todo lo que pensabas vos. Claro. Una censura, claro. O sea, con tanta agua que corrió bajo del puente sigue pasando cosas así, re loco, ¿no? Sí. ¿Y no te Sí. hizo sentir una cierta satisfacción si tuvo éxito esto? Bueno, yo sabía que me iba a tener que bancar, digamos, los efectos, cualquiera sean, digamos. Sí, la verdad que sí me dio satisfacción. Mira, Sí. les leo. Sí. No, pero además generó el efecto justamente más favorable para mí. El libro se vendió mucho más. De hecho, ahora está agotado. ¿Allá mismo en tu provincia o a nivel No, se nacional o general? En general se En agotó el general. libro. Sí. Sí. Y lo supe hace poco que justamente me llamó el editor para decirme que estaba agotado el libro, pero por fortuna se va a reeditar. Así funciona la crítica, como se arman estos quilombitos, siempre la gente sale corriendo a
a comprar el producto, ¿no? Uno de los textos, porque estamos hablando del primer, hasta ahora no pasamos a La Paliza, estamos hablando de Chaco, Odio en el Impenetrable del 2015, son todas como, ahora te pregunto, pequeñas entradas o textos que van avanzando y hacen a un tono general del libro, ¿no? Pero son pequeños textos todos de una página y media con título. Este se llama Aburrimiento y dice: paroxismo del pecado, la suma de todos los vicios. Aburrirse conduce a lo peor, droga dura que diluye a cualquiera. Una de las tantas calamidades en Chaco. Tedio abismal que, combinado con el calor, un calor que nunca se disipa ni siquiera en el breve invierno, vuelve imbécil a cualquiera. Yo desafío a cualquier genio que pueda mantener su lucidez por más de 3/4 de hora estando en Chaco. La mezcla de tedio, calor y estupidez es la receta infalible del crimen. Y ahí donde reina la estupidez, el malo es muy malo y el cobarde rotundamente indiferente. Un puñado de abogados, jueces, matones y comisarios son los reyes de ese gran campo casino de exterminio que es Chaco. Absolutos, autócratas, dueños de tu vida. Lo que pasa en Chaco muere en Chaco, nadie se entera, a nadie le importa. Cualquiera será más sensible a lo que sucede en Medio Oriente o en África que a lo que sucede en Chaco, pues Chaco es inaudito, inverosímil, no es. Una bestia extinta, un espectro de la razón, un leve mareo de los sentidos. Ese es uno de los fragmentos, página 40, llamado Aburrimiento, de aquí del libro de Marcos Apolo Benítez, con quien estamos charlando. Y qué bueno esa categoría medio inconsciente que tiraste de entradas, para referirte a cada uno de los textos. Bueno, para preguntarte a vos también. Sí, nos interesaba la elección formal. Vos decís novela y a la vez uno va leyendo cada uno de estos capítulos breves con una pequeña narración, pero no es una novela, digamos, tradicional. Claro, un personaje con unas peripecias, un conflicto y cierra todo. Cada capítulo es autónomo, pero a la vez tiene una serie de vasos comunicantes con el resto, para atrás y para adelante. Como decíamos en la intro, se puede leer salteado más como un álbum que como un libro, pero en la lectura lineal sí hay para retomar esto que decías de la música, hay una modulación, digamos, de temas u objetos recurrentes. Y eso que decía Perry de entradas, que es una palabra tomada, digamos, de las redes sociales, también hace un poco como sistema, ¿no? Exacto. Son prosas breves que conforman un texto más largo, no podemos llamarle novela, lo que sea, pero está bien, ¿no? Entradas como una cosa que es medio un diario, medio una reflexión ensayística. ¿Qué pensabas vos, Marcos, al respecto? Como decía al principio, me gusta que se abra distintas posibilidades de lectura. Algunos lo encararon como un diario, como crónicas, como cuentos, como relatos breves, como ensayo. Claro. Para mí está estructurado como una novela. Lo que unifica la columna vertebral que estructura el desarrollo de la novela es la voz. Y la modulación, como decía, que pueden ser sinónimos, digamos. Para mí una novela, por lo menos fue leído así por Juan Ritvo, que me parece que hizo una lectura muy minuciosa del libro, como una novela, ¿no? Pero qué sé yo, me parece que mi criterio es uno más entre los distintos que se van a emplear, no es más preciso. Bueno, y la voz también es lo que unifica la segunda novela, ¿no? Exacto. Que está construida, es un texto de voz. El narrador es un niño y que, digamos, el relato entero se sostiene en el fraseo de ese niño, en la visión de ese niño, las reflexiones de ese niño. También ahí ocupa un rol central la construcción de esa voz, ¿no? Y nos llamaba la atención cómo no se inmiscuye de ninguna manera un punto de vista, digo, en el sentido literario de punto de vista de un personaje, no se inmiscuye un punto de vista adulto, es totalmente verosímil y sostenida la voz de ese niño a través de toda la novela. Nos pareció el mejor acierto, digamos. Ahí yo creo que igual es ambigua la construcción de la voz, ¿no? Porque es como un niño adulto, ¿no? Recuperando, escribiendo desde el presente sobre un pasado, pero cuando se sitúa, digamos, el personaje o la voz del niño es bastante verosímil, que sea la voz de un niño. No sé si soy claro, esa es la pregunta. ¿Cómo fue el proceso de construcción de esa voz de niño o infantil, entre comillas? Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. Por un lado me parece que la voz del niño es verosímil y por otro lado me parece que justamente es una verosimilitud muy ambigua, porque está en una bisagra, ¿no? Es por momento un niño adulterado, ¿no? Por lo menos esto
me hacía pensar alguien que leyó y me dice, che, mirá, por momentos es un niño, por momentos se vuelve una cosa media monstruosa. Sí, que por momentos parece medio psicoanalizar a sus padres o cambiarle las categorías familiares de un lugar a otro. Lo que hacen los niños. Lo que hace un niño promedio. Bueno, sí, porque, a ver, qué sé yo, más allá de las cuestiones formales que a mí me interesan mucho a la hora de escribir, me interesan cuestiones como la velocidad, la condensación y el ritmo, sobre todo. El contenido del libro, bueno, justamente la temática, ¿cuál podría ser? Y aproximadamente el incesto, ¿no? Ahí donde justamente las generaciones se invierten, ¿no? Entonces aparecen niños como padres de sus hijos, hermanos de sus hijos. Ese padre niño, ese padre hijo. Esos padres niños, esos padres hijos, claro. Sí, y también se nota un laburo en desestabilizar el preconcepto que se tiene sobre la niñez, ¿no? O sea, el narrador de esta novela, estamos hablando de La paliza, el segundo libro de Marco, sí, ya nos metimos el último de este año. Sí. Pasamos al segundo libro. Digo, el narrador no responde a los prejuicios que uno puede llegar a tener en cuanto al tratamiento que se hace de la niñez en la literatura en general, ¿no? Que bueno, que también es algo muy trabajado, digo, pero este es un niño oscuro, cínico, que se aleja muchísimo del concepto que uno puede tener de la literatura infantil o los cuentos de hadas, etcétera. Sí, todos esos Peter Pans inocentes. Y al mismo tiempo, claro, mucho más, si se quiere, fidedigno. Y hay un distanciamiento voluntario justamente de no caer en esos lugares comunes que son el tratamiento idealizado y romántico de la infancia, ¿no? Que por otro lado es inexistente porque la infancia tratada en esos términos simplemente es encubridora, ¿no? No hay infancia que realmente sea ese sueño dorado, digamos, simplemente un recuerdo encubridor, digamos. Claro. Ahí parece una pregunta obvia la que te hago, pero aparece tu faceta de psicoanalista, que uno te ve también en los posteos de Facebook, pensando muchas cuestiones o tópicos o temas desde allí. Los que no leímos bien la teoría del psicoanálisis, usamos los términos de una manera muy caprichosa y errónea, seguramente cuando decimos yo, super yo, esto que lo otro. Claro. Vos acá sentís que no podrías haber escrito estos libros sin... ¿Ya eras psicólogo, digamos? ¿Sos psicoanalista viendo desde que escribiste el primero y el segundo? ¿Cómo ingresa ahí la disciplina específica en tu literatura? Bueno, son mis dos grandes amores, ¿no? La literatura y el psicoanálisis, pero no van a la cama juntas. ¿Cómo sería? Claro. Los tres decís esos dos, no me quedó tan en claro. No, porque están totalmente diferenciados. No, ahí yo sostengo la diferencia, ¿no? Porque hacer una mezcla y caer en el psicoanálisis aplicado, en una literatura psicoanalítica, me parecería algo insensato, pero además que perdería justamente lo más rico de cada discurso, ¿no? Se te nota más esa faceta en los posteos que uno te ve en Facebook que en la literatura de libros, digamos. Exactamente. Bueno, la faceta Facebook tiene que ver con otras cosas, pero no tiene que ver con la escritura que yo aplico en los libros, claro. Algo más espontáneo y está más cerca del ensayo por ahí psicoanalítico. No la traigo al nivel de la literatura de libros, pero bueno, es tu palabra pública también. Pero está bien. Además, para meternos a lo mejor en eso, en referencias que vos podés llegar a tener, hay toda una tradición de literatura y psicoanálisis en Argentina, claro, muy importante, que no sé si te interesa. Estoy pensando en, qué sé yo, en Germán García. Sí, claro. Sí, incluso de psicoanalistas, escritores. Bueno, Germán García sería el ejemplo más cabal. Un tipo que también me parece que separa, por un lado, su práctica y su escritura sobre el psicoanálisis y su literatura. O sea, no hace lo que se conocía antes como, novelas de tesis, agarrar una idea de una teoría, una categoría y hacer un novelón. Sí, estoy al tanto, digamos, de justamente la no relación entre literatura y psicoanálisis, pero me parece que la experiencia más rica es mantenerlos separados, ¿no? En su diferencia, en todo caso. Pero a mí me sirve contrabandear el discurso de uno y otro, claro, porque a mí lo que me permite el psicoanálisis poner el acento en determinados temas, digamos. El psicoanálisis me provee los temas y la literatura el modo de circunscribirlos. Eso sería. Bueno. Ahí está.
Se recorta esa frase. Porque, por ejemplo, claro, no me interesa ni la ficción ni la realidad. En todo caso, a mí me interesa lo real, que se dice, que es un concepto del psicoanálisis, ¿no? Eso es imposible de asir. Sobre ese abismo yo trato de circunscribir mi literatura, digamos. Volvamos, te hago la de Fantino, porque la tiraste toda ahí. Para. Sí. No vayas tan rápido. No vayas tan rápido. Vos me estás diciendo que... No te interesa ni lo real. No, ni la realidad, ni la ficción. Digamos, me parece que son dos... Hay una zona intermedia que es el campo de lo real, decís vos. Sí. ¿Cómo sería eso? Visto desde el psicoanálisis, ese término. No, ahí lo contrabandeo, digamos. Es un concepto muy valioso en psicoanálisis, pero que yo lo usufructo para la literatura, ¿no? Es lo que me permite a mí identificar hacia dónde quiero ir. Claro. Hacia qué zona mental o qué zona afectiva o emocional quiero ir, ¿no? Y circunscribirlo con la narración, ¿no? Es muy amplio, digamos, el concepto de psicoanálisis, pero justamente haciendo una analogía brusca y salvaje, se aproximaría a lo traumático del lenguaje, ¿no? Entonces por eso los libros tienen esa carga, esa intensidad, y van a esa zona difícil de asir, ¿no? Bien. Pero yo creo que toda la literatura es eso. Totalmente. Sí, totalmente. Tiene distintos nombres, pero... Conscientemente o no, digamos, sí. Y bueno, sí. A lo largo de la charla surgió varias veces este concepto de bisagra, límite o zona indiferenciada. Lo mencionaste varias veces. Sí, varias veces, como un borde, un tópico o un asunto recurrente. El significante Chaco en el primer libro, que es a la vez una provincia localizada, pero al mismo tiempo una especie de metáfora, y ahí, bueno, lo que decía Marce, afuera del epígrafe de los Iriakuliaki. También, sí, que pone el tono, digamos, para el libro. Eso es traumático, pero visto con una distancia, llamémosle irónica, cómica. ¿Qué es lo de Kuriaki en la letra de Chaco? Claro, el epígrafe de este libro, bueno, que se confronta con lo real y lo real del Chaco, tiene un epígrafe de una canción de Ilia Kuriaki. Claro, y decíamos eso, también lo que decíamos sobre el narrador de La Paliza, que es un niño adulto, o está en la bisagra entre la niñez y la adultez. Y bueno, esto último que mencionaba Marcos en relación al psicoanálisis y la literatura, está bueno ver eso, el entremedio, ¿no? Donde trabaja, digo, para hacer una exactamente. Esa cama, digamos, donde se junta. Te manda un mensaje un oyente, dice: hola Marcos, soy un fiel oyente, no lo puedo creer, en mayúscula pone, soy hijo de castelenses desarraigados. Yo ya con 30 años sueño seguido en irme a vivir allá, y vos me venís a pinchar el globo. Necesito un psicoanalista allá. Otra parodia esta. Sueña, aparte dijo sueño con, es bien. Dice, otro aporte, no olvido el paredón con la imagen de Raúl Castel en el galpón del tren. Qué loco esto, un saludo, me gustaría leerlo. Bueno, gracias. Bueno, un oyente justo chaqueño. No quiero pinchar el globo a nadie, digamos. Pueden ir a hacer su vivencia. Yo no conozco Chaco, vamos a tener que ir ahora. Yo tampoco. No, vamos los tres en el verano. Sí, un viaje de verano. Hay distintos Chacos en el Chaco igual, y en todo caso es mi Chaco. Claro, bueno, ahí cuando decís eso, ¿sentís que adrede recortás y dejás afuera, si bien te separás de esa faceta idílica del Chaco que puede pintar el folclore en algunos versos cuando se pone costumbrista y antiguo inclusive, que pasa con muchas otras provincias, hay un Chaco interesante que decidiste dejar afuera acá o recortar y no poner porque no servía a los efectos de tu literatura, ¿o no? A mí me sirvió el Chaco que de algún modo presencié, ¿no? El Chaco muy rural, el monte adentro, el impenetrable, ¿no? Sí. Pero justamente porque me servía como metáfora de lo insondable, si se quiere, ¿no? Claro. Pero sí, posiblemente quedó afuera mucho Chaco, digamos. El Chaco que yo tomo, pero además el Chaco que yo tomo, el Chaco discursivo, el Chaco del discurso, no el Chaco geográfico, digamos, que también puede haber, ¿no? Elementos de eso, digamos. El discurso y la utilización de ese discurso en el campo social y político entre las personas, eso está muy notorio. Exactamente. Che, decime la de Tanguito y cosas, es mentira, decímelo así me quedo tranquilo. ¿Qué? La de Traguito, digo, y... ¿Es mentira? La de los... ¿Es ficción pura? Es real. No, ¿en serio? Es real, sí. Eso es zarpado, te juro. Teniendo en cuenta lo que yo definí por real. Sí, bueno. Sí, pero es muy verosímil. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer eso? Desde la verosimilitud de la ficción no importa, pero sí es real. Es real. Che, bueno, se nos fue el programa, 4 de la tarde, estuvimos ahí
Palo y Palo, con Marcos Apolo Benítez, el invitado del día de hoy. Les recomendamos Chaco, Odio en el Impenetrable, su primer libro del 2015, y La Paliza del 2017. Es un libro que presentó ahora hace un par de semanas atrás. Sí, hace un mes. Hace un mes. Sí. Con Juan Ritbo, que aportó una mirada interesante, y Beatriz Viñoli. Sí. Exactamente. Muchachos, nos tenemos que ir. No sé si quieren decir un gran pensamiento en 12 segundos. Bueno, muchas gracias, Marcos, por venir. No, yo estoy muy agradecido por la invitación y la pasé muy bien. Fue todo como muy veloz, ¿no? Fue todo veloz. Yo sentí que bien, también. bueno, Siempre nos quedamos con la misma sensación, pero bueno, es... Pero la sensación del tiempo acá adentro va variando. ¿Viste? Que decimos, che, cuántas cosas dijimos y pasó el tiempo, otros días es re veloz. No sé qué Tenemos se debe. diferentes cremas. No, más que un gran pensamiento, un gran sentimiento. De vuelta, muchas gracias y nos alegra que las hayas pasado bien. Gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. A ustedes, muchachos, lo veo la semana que viene. La semana próxima, martes próximo. O la otra, no sé. la próxima próxima semana. Ya estarán acá, les vamos a anunciar. Volveremos.